Decía antes el doctor Alias que estaba aterrorizado. A mí es el que me han aterrorizado, porque claro, han levantado tantas expectativas. A lo mejor ustedes esperan aquí al Einstein del derecho presupuestario, ¿no? Y bueno, pues como jurista pues, tiene muchas limitaciones, y más aún en esta materia, y más aún en la materia de estabilidad presupuestaria. Porque casi yo lo llamo el derecho del siglo XXI, no en sentido positivo, sino en sentido negativo, ¿no? Cada vez es más usual que las normas, y aquí tenemos una experiencia con la exposición de Manuel Alias, que las normas suscitan más dudas que certezas. Y cuando se publicó cualquier norma, ya empezó con la Ley de Estabilidad del año 2001, la mayoría de las opiniones son no sé cómo será esto, qué podemos hacer, tengo dudas, el Ministerio publicará. El Ministerio nunca publica nada. Tiene el reglamento de estabilidad presupuestaria de la anterior ley parcialmente vigente, porque como no está derogado y mientras no se oponga al actual, pues hay que seguir utilizándolo. Y entonces la seguridad jurídica a la que tú te has referido es la que más sufre en todo este proceso. Yo ahora mismo tengo pendiente de publicación un estudio particular sobre la seguridad jurídica y la normativa de estabilidad, que no tiene ninguna relevancia para la aplicación de la misma. Quiero decir, hasta que no venga el Tribunal Constitucional y diga que la ley de estabilidad es inconstitucional por ir contra la seguridad jurídica, pues estamos fastidiados, por no utilizar otra palabra, ¿verdad? Y en ese sentido, pues mi exposición, que además ya viene a ser de las últimas y seguramente se hayan tratado ya algunos temas, pues quiere poner el acento un poco en esa relación entre la ley de racionalización y sostenibilidad y la ley de estabilidad, y luego pues algunas cuestiones concretas. Antes de empezar, no obstante, no puedo dejar pasar la ocasión sin querer mostrar unas palabras de agradecimiento y de elogio a Manuel Alias, porque a mí la verdad no deja de sorprenderme, ¿no? Eso de que se han leído todas las enmiendas de arriba abajo pues me ha impresionado. Manuel, existen más cosas que el derecho. En todo caso, lo que sí quiero poner en manifiesto, y sé que no se me ofender con el adjetivo que voy a utilizar, que es un político anormal. Es un político anormal, porque yo hace no mucho escuchaba a otro político hablando a unos universitarios en relación al desarrollo y aplicación de la ley, que teníamos que instruir a los alcaldes y concejales porque, abro comillas, lo pongo en negrita y lo que haga falta, dijo, porque estos ni saben ni tienen obligación de saber, ¿no? Entonces yo cuando vi aquello, pues un poco me caigo de la silla, ¿no? Porque dije, si resulta que los gestores de los, políticamente hablando, de los 8.000 y pico municipios que tenemos en España, piensan que ni tienen obligación, ni saben, ni tienen obligación de saber, pues vamos dados, ¿verdad? O sea, y desde luego lo digo para poner de manifiesto precisamente que con Manuel Alias pasa todo lo contrario. Es una persona que se ha formado, que se ha preocupado, que ha tenido el orgullo de hacer una tesis doctoral, de publicarla, de publicar más cosas, etc. Bueno, he dicho que quería decir unas palabras y como llevo ya una edad que no me puedo callar nada, pues las he dicho. Bien, voy a intentar ajustarme incluso a ser un poco más breve, alrededor de media hora, para comentarles algunos aspectos de la ley englobados en esos cuatro epígrafes, una muy breve introducción que casualmente coincide con la que ha puesto de manifiesto Manuel, pero yo le voy a dar otro matiz. En segundo lugar, ¿qué es esto del respeto? Yo lo llamo así, la ley no lo llama así, a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Algunos aspectos jurídicos que la ley de racionalización ha cambiado y afectan a lo que diríamos normativa básica de entidades locales, básicamente con, valga la redundancia, la ley de régimen local, y finalmente algún otro aspecto jurídico financiero. Bien, ponía de manifiesto Manolo diciéndonos el principio y el final de la ley, si esto era una ley organizativa o administrativa o era una ley económica. Anoche, mientras tomábamos unas cañas por ahí, me decía en broma que el derecho financiero era un derecho tributario
derecho administrativo especial, como diciendo que somos deudores, ¿no? Y yo le dije, mañana en la segunda diapositiva te voy a demostrar que el derecho financiero se ha comido al derecho administrativo. Bueno, pues aquí lo tienen, solo por una mera estadística. La ley de racionalización, que es la primera denominación que recibe, se menciona en 10 ocasiones en esta ley. 1 en el título, 5 en la exposición de motivos y 4 en el articulado, o sea, que en el articulado poco. El término sostenibilidad se menciona en 41 ocasiones, 1 en el título, 9 en la exposición de motivos y 31 en el articulado. La palabra estabilidad, 44 ocasiones, 7 en la exposición de motivos y 37 en el articulado. Y finalmente, la raíz presupuesto, que puede ser presupuesto, presupuestario, 71 ocasiones, 11 en la exposición de motivos y 60 en el articulado. Si después de esto alguien tiene dudas de que la ley de racionalización es una ley de gasto público, es que o no se la ha leído bien o que no es desdeñable, no ha entendido nada de la ley. Digo que no es desdeñable porque ya he dicho antes que hay más dudas que certezas en las últimas normas con las que nos obsequia, entre comillas, el Estado. Bueno, la idea fuerza, en ese término un poco cursi que utilizamos a veces los profesores de italiano mortati, ¿verdad?, de la ley, es ese respeto y cumplimiento de la ley de estabilidad. Y hay unos cuantos aspectos modificados. Yo no me he leído las 450.000 enmiendas, 474, pero me he preocupado de echar un vistazo en la ley de estabilidad a qué cosas de la ley de estabilidad se vinculan al respeto a la estabilidad presupuestaria. Y aquí hay 16. Yo soy bastante despistado y seguramente me he olvidado alguno, pero cuestiones muy importantes en la ley desde el punto de vista de la filosofía organizativa o administrativa de la ley, pues resulta que no se pueden hacer si no se respeta la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Hay algunas competencias distintas, coordinación para crear municipios, para crear entes de ámbito territorial inferior al municipio, competencias municipales, delegación, coordinación, suscripción de convenios, tal. No voy a seguir, van a colgar creo la exposición, si alguno tiene curiosidad, ahí las tiene. Bueno, por tanto, a ver que se me ha ido esto. Por tanto, decía, hay muchos aspectos modificados que se justifican en esos principios, en ese principio general, y al final, por las posibilidades de ejecución material, pues lo mismo. Me decía Ramón Parada que la competencia es la medida de la actuación de cada órgano, ¿no? Pues las posibilidades de actuación concreta en eso que la ley llama materias y competencias, y que si aquí hay alguien que se quiere animar a hacer una tesis doctoral sobre ella, pues yo le impulsaría, porque a mí me ha dejado un poco perplejo, ¿no? Eso de que tengo la materia pero no tengo la competencia. ¿Puedo hacer algo si tengo la materia y no tengo la competencia? Un día. Y yo respondí, pregunte a un administrativista, porque yo no me lo sé. Pero bien, en definitiva, tanto materias como competencias están condicionadas a lo que dice la Ley Orgánica de Estabilidad. Y claro, el siguiente paso es ver qué podemos entender por respetar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y para eso, pues, podemos de nuevo, con avidez incluso, volver a mirar la Ley de Racionalización, porque ella es la que nos dice que hay que respetar la Ley de Estabilidad, ¿verdad? Bueno, pues cuando uno lee la Ley de Racionalización, se encuentra de nuevo, pues en este caso, con hasta 14 expresiones que tienen que ver con respetar. Lo de respetar no lo dice nunca la ley, ya digo, me lo he inventado yo como una forma de intentar resumir, pero dice, por ejemplo, en el artículo 2.1 habla de que la autonomía local debe ejercerse con estricta sujeción a la normativa o a los principios de la estabilidad. En el artículo 7.4 no se ponga en riesgo la sostenibilidad. En unos 3 artículos hay que asegurar o garantizar el cumplimiento de la legislación de estabilidad. El 13.2 habla de que los municipios sean financieramente sostenibles. El artículo 24 bis, de acuerdo con los principios previstos. El 25.3, debiendo evaluar la conveniencia conforme a los principios de ser acorde, cumplir en el marco de conformidad, cuando incumplan, incumplimiento. Bueno, pues voy a terminar para no aburrir. En definitiva, al
final no sabemos realmente qué es eso de cumplir, lo sabemos a través de la ley. La ley nos podría haber dicho, mire usted, esto que dice la ley de estabilidad presupuestaria, esto es lo que en definitiva hay que vigilar que se cumpla. Bueno, hay una serie de principios incluidos en esta ley, entro ya en el segundo apartado de la exposición, que es esto del respeto a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que creo que ayer ya se le repasaron en un par de conferencias y yo no lo voy a volver a hacer, pero sí que me quiero centrar en expresar que de los principios de esos que aparecen ahí, que tienen una consecuencia, digo en sentido amplio, no voy a hablar de sancionadora o no sancionadora, pero los que la ley de estabilidad prevé una consecuencia cuando se incumplen son fundamentalmente el primero, estabilidad, el segundo, sostenibilidad, y el de transparencia. Transparencia lo analizo a través de obligaciones de información. El resto de principios pues son un poco etéreos. Deben garantizar, deben ser leales, todo el mundo que tiene que ser leal, con el de al lado, pero el que está arriba no suele ser muy leal con los que están abajo. El Estado en ocasiones se extralimita, en mi opinión. Pero vamos, a lo que voy. Esos tres principios son los que tienen consecuencias. Los demás, diríamos, dentro de esa categoría que utilizan los filósofos del derecho, serían normas imperfectas. ¿Por qué? Porque carecen de sanción. Su incumplimiento, digo, no tiene prevista una reacción del ordenamiento jurídico, y sin embargo, esos tres sí. Bueno, me voy a centrar fundamentalmente en los dos primeros, porque el tema de las obligaciones de información pues son como son, hay que rellenar esas casillas, esas aplicaciones del Ministerio que se deben basar en ese palabra que has utilizado de taxonomía, que nos debería aclarar alguna norma qué quiere decir eso en la aplicación de una norma. Pero bien, digo, las obligaciones de información son las que son, y el que las incumple, pues ya sabe que incumple la estabilidad presupuestaria, la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Bien, decía, vamos a distinguir por un lado obligaciones derivadas de estabilidad, obligaciones derivadas de sostenibilidad. La estabilidad presupuestaria, una vez que se introdujo en nuestra Constitución, recuerdan aquella reforma veraniega y a ritmo de Fórmula 1, en 15 días del mes de agosto se nos cambió. La primera reforma fundamental de nuestra Constitución se hizo en 15 días. Es un dato que dejo ahí, sin más. Digo, introdujo el artículo 135 y efectivamente a partir de ese momento la estabilidad presupuestaria adquiere rango constitucional. Anteriormente todos teníamos siempre la reserva y la duda de si la autonomía local podía verse menoscabada por la estabilidad presupuestaria. El Tribunal Constitucional dijo que sí, porque su interpretación de autonomía local es un poco light, que es esa cosa de la garantía institucional de que exista el límite local, pero que luego el Estado, pues al final, como se dice vulgarmente, si tiene que meter el sartenazo, pues lo mete y se acabó. Digo que hasta ese momento había dudas. Después de la publicación, pues está claro que la estabilidad adquiere el rango constitucional y como mínimo está al mismo nivel que la autonomía. Yo tengo una opinión y un debate que no quiero entrar, un poco distinto del de Manuel, porque yo creo que la autonomía debe verse, se puede ver condicionada por la estabilidad, pero la estabilidad, como aquel juego que jugábamos de pequeños, el Pac-Man aquel, la estabilidad no se puede comer de autonomía, no se puede comer totalmente a la autonomía, tiene que dejar un cierto margen, porque si no al final, pues ¿para qué quiero yo autonomía? Yo soy el alcalde del ayuntamiento de no sé dónde, llamo al ministerio y le digo, oiga usted, me hace usted el presupuesto, decide en qué va a gastar y en qué no va a gastar, y a mí usted me deja tranquilo, y no me amenaza con las penas del infierno si voy a incumplirlo. Bueno, al margen de esa disquisición, digo, la ley de estabilidad establece fundamentalmente dos cuestiones en cuanto a este principio. Lo que se llama la prohibición del déficit estructural, que realmente no afecta a las entidades locales, porque a quien se lo prohíbe es al Estado y a las comunidades autónomas, salvo en una serie de supuestos excepcionales, catástrofes, no sé qué, tal cual. En esos casos no puede haber déficit estructural y que de momento no nos debe tampoco preocupar demasiado porque este tema no entrará en vigor hasta el 1 de enero del 20. La prohibición del déficit estructural
al mismo nivel que la Unión Europea. Por ejemplo, por eso ahora tenemos déficit superior al 3%, que es el fijado en la Unión. Hace poco se ha publicado ahí que andamos por el 6,6 el año anterior. Bueno, pues no puede haber déficit estructural, las entidades locales nunca pueden tenerlo, de manera que si una entidad local sufre una catástrofe, como no se puede endeudar o generar déficit, la comunidad autónoma y el Estado le tendrán que nutrir de los medios necesarios para lógicamente que pueda salir de ese atolladero. Y en segundo lugar, y esto sí que es interesante, toda la fase del ciclo presupuestario debe realizarse, dice, en equilibrio, superávit o equilibrio financiero, según los casos. Bueno, aquí en este caso lo único que quiero comentar es que la Ley Orgánica de Estabilidad fue bastante más allá de lo que dice la Constitución. La Constitución dice que las corporaciones locales, las entidades locales deben estar en una situación de equilibrio financiero. La Ley Orgánica, ya digo, fue más allá y dijo que no solo equilibrio, sino superávit, dependiendo de lo que dijera el objetivo correspondiente. No voy a decir que la Ley Orgánica sea inconstitucional, pero como mínimo es aconstitucional. Algo que la Constitución no obliga, que es que una entidad local tenga superávit, la Ley Orgánica sí obliga. Lo digo por si alguien quiere recurrirla para que tenga un motivo más en ese sentido. Bueno, vamos a ver en definitiva cómo se plasma esa estabilidad presupuestaria en concreto en las entidades locales. Bien, desde el punto de vista subjetivo, la cuestión no es sencilla porque a la tradicional clasificación que conocemos, cuando uno estudia la ley de haciendas locales, pues ve ahí una serie de entes, digamos, que se integran en el sector público local, ¿no? Y distingue claramente pues, lo que son las tradicionales administraciones públicas de esas otras entidades que se han creado a raíz de la huida del derecho administrativo, ¿verdad? Bueno, pues a efectos de estabilidad la cosa no funciona así, porque hay dentro del sector público local dos grandes sectores, a su vez, o subsectores. El sector administraciones públicas y algo que vamos a llamar sector privado por resumir. Dentro del sector de administraciones públicas están las administraciones públicas tradicionales, eso que pongo yo ahí, entidad local y autónomos autónomos, pero además entran ahí otros entes dependientes de la entidad local, cualquiera que sea su forma jurídica, porque da igual, porque aquí como se aplica una normativa europea que se llama el Sistema Europeo de Cuentas y ahí dice que da igual la base jurídica, lo que importa es el sustrato económico, pues ahí se incluyen también como administración pública, aunque no lo sean formalmente, lo que llaman otros entes dependientes, siempre que sean productores no de mercado. ¿Qué es un productor no de mercado, simplificando? Pues es un ente que no se financia por sí mismo, que no se financia, entre comillas, del mercado, no obtiene ingresos en más del 50%, y básicamente se financia del ente que lo ha creado. Pues una sociedad mercantil que recibe el 90% de su presupuesto del ayuntamiento, de la diputación. Esas sociedades, aunque sean privadas, tengan forma privada, son administraciones públicas a efectos de la estabilidad. Y hay que meterlas, entre comillas, en el mismo saco. Como dice la IGAE, hay que sectorizarlas juntas. Bien, y en segundo lugar tenemos el resto de estas entidades privadas que, como sí se financian en el mercado, pues lo podemos llamar sector privado. ¿Por qué es importante esta cuestión de la sectorización? Porque las obligaciones de estabilidad, desde el punto de vista del cálculo de la estabilidad, son distintas según que una entidad corresponda o pertenezca al sector de administraciones públicas o no, o al sector privado. El sector de administraciones públicas nos dice la interpretación de la ley, insisto en esto, porque la ley no lo dice, la Constitución dice, la ley de que es estabilidad, y pasa la ley orgánica y la ley orgánica dice, estabilidad es lo que dice Europa que es estabilidad. Así que esto es como aquello de la ventanilla que contaban antes, ¿no? Que pasaba tanto, vas a la ventanilla del funcionario A y te mandaba la del B, y el B te mandaba la del C, y el C te mandaba la del A, ¿no? Y entonces no se arreglaba el problema, ¿no? Pero aquí pasa igual. Al final, con tanta remisión de un sitio a otro, no sabemos cómo se calcula la estabilidad. Tenemos que fiarnos, como cuando uno dice el credo los domingos, de que ese manual que ha publicado la IGAE es cierto. Es cierto. Tenemos que creérnoslo. Porque no lo dice ninguna norma, de las que yo por lo menos explico a mis alumnos cuando vemos las fuentes del derecho. Bueno, que me voy, que me discrepo. Decía que el sector de administraciones públicas, que son las propias más esas sociedades que son no de mercado,
dice que debe presentar equilibrio presupuestario o superávit de forma consolidada. Entonces, podría caber en una sociedad de esas que hubiera pérdidas siempre y cuando se enjuague con un superávit del resto de entes, etc. Y la forma de calcular la estabilidad pues es distinta. En los entes con presupuesto limitativo, esas administraciones públicas, básicamente el grupo, el ayuntamiento y organismos autónomos, ahí nos dicen que hay que sumar los ingresos de los comparar ingresos y gastos de capítulos 1 a 7 y luego hacer unos ajustes, bueno, que ahí están esos manuales que publica la IGAE, y igualmente hay otro manualito para saber si los entes sometidos al plan de contabilidad de empresas, o sea, esas sociedades mercantiles que son no de mercado, se adaptan al SE, o sea, son estables o no según el SE. Hay otro manualito donde dice esto se traduce de esta manera, tendría estos pasos. Si uno cumple con todo esto y es estable o tiene superávit, cuando el gobierno diga que hay que obtener superávit, pues respeta la estabilidad presupuestaria. En el caso de las entidades del sector privado, se habla todavía de un término mucho más difuso, que yo he intentado consultar con compañeros de administración, dirección de empresas o con contables de contabilidad privada, esto del equilibrio financiero, y tampoco me han llevado a saber explicar a qué se refiere, ¿no? Pero bueno, nos han dicho que el equilibrio financiero se produce cuando haya beneficios, cuando la estimación sea de obtener beneficios, y por el contrario el desequilibrio en esas empresas se produce cuando haya pérdidas, cuyo saneamiento requiera dotar recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad. Quiero decir, si al final el ayuntamiento tiene que poner dinero en esa empresa que teóricamente es de mercado y debería financiarse por sí misma, pero no lo hace, y el ayuntamiento tiene que poner dinero de su presupuesto, pues esa entidad está en desequilibrio financiero. Y ojo, porque podría hacer caer también inestabilidad al ayuntamiento, si tiene que poner mucho dinero que no tiene, lógicamente. Bien, hay más cosas, más obligaciones en la ley de estabilidad vinculadas a la estabilidad o a la sostenibilidad. La regla de gasto, que no me voy a detener mucho en ella, que simplemente lo que supone es que el gobierno aprueba un porcentaje a través de un procedimiento complicadísimo, que hay un orden ministerial que hasta tiene derivadas y todo. Yo que dejé las matemáticas en segundo del antiguo BUP y me fui por arte y griego y latín y griego para no verlas, pues ahora me encuentro con que para aplicar una norma tengo que saber derivadas, ¿no? Tengo que derivar, porque va a acabar derivado en mi cerebro, pero bueno. Entonces, el gobierno, aprueba, el Ministerio de Economía y Competitividad aprueba un numerito que dice: el presupuesto del año 2014 no puede incrementarse más del 1,3% respecto del 2013, ¿no? Y luego, pues, establece una serie de conceptos rarísimos, esto de empleos no financieros, para saber qué gasto del total del presupuesto tienes que incluir. En definitiva, se te acaba dando un numerito, unos millones de euros o miles, dependiendo de cómo sea el ayuntamiento o la diputación, que es el tope que te puedes gastar así. Si por lo que sea incumples esa regla de gasto, pues veremos luego que incumples la ley y hay que hacerlo. La regla de gasto, si hay cambios normativos, te la dejan, puedes subir o bajar si vas a recaudar más o menos, no vamos a entrar en esto, pero si no lo puedes modificar, no te gastas más, como digo, lo incumples. Bien, sostenibilidad financiera, segundo gran principio. Tiene que ver con varias cosas. Inicialmente solo se refería al tema de la deuda pública. A no superar unos umbrales de deuda pública que están ahí distribuidos en la ley. Fíjense que las corporaciones locales, las pobres, solo van a poder tener una deuda del 3% del PIB, aunque no se sabe realmente si es el PIB estatal o el PIB propio, etc. Bueno, entonces van a tener pocas opciones de acceder a deuda. Tampoco les debe hacer mucha falta, porque en el último informe que nos han comentado del déficit han dicho que hemos cumplido el déficit gracias al superávit de las corporaciones locales. Bien, entonces se puede incumplir ese volumen de deuda. También son necesarias una serie de autorizaciones, o bien del Estado o bien de la comunidad autónoma que ejerce la tutela financiera, para acudir a apelar al crédito público. Y en última instancia, la utilización de la deuda siempre produce inestabilidad, porque utilizas ingresos del capítulo 9 que no está dentro de los capítulos 1 a 7. Por tanto, aunque incluso no necesites autorización, al
acudir a la deuda pública desde el Estado Central de Estabilidad produce inestabilidad. Y bueno, poco pasa nada porque haces el plan que te manden, luego lo vamos a ver y puedes justificar perfectamente que vas a poder hacer la deuda, pero hay otras implicaciones también en este punto. Decía que inicialmente la sostenibilidad solo se vinculaba a la deuda pública, pero hace mucho tiempo, por supuesto en una ley que no tenía nada que ver con el tema, se modificó la ley de estabilidad y se incluyó esto de lo que se llama la deuda comercial. Ya no solo afecta a la deuda financiera, sino también a la deuda comercial. Esto es, la deuda con proveedores. Por tanto, como ya hemos anticipado Manolo, hay que cumplir el plazo de morosidad y si no incumples la ley de estabilidad, te obligan también a que las cantidades destinadas al pago de deuda pública, aunque no las incluyas en el presupuesto, pues como por arte de magia se entienden incluidas, hay una presunción de jure, y también te obligan a que los mayores ingresos obtenidos los destines a amortizar la deuda, cosa que también se puede incumplir, por supuesto. Por tanto, se incluye en esta retahíla de cuestiones que pueden hacer que tú no respetes la estabilidad. Todavía hay más, como decían aquellos dibujos animados que veíamos los que nos identificamos con ese libro que se publicó hace poco de Yo fui de EGB. Bueno, pues todavía hay más. Hay que hacer un plan presupuestario a medio plazo, meterlo ahí en esas aplicaciones tan bonitas que publica el Ministerio. Hay que aprobar un límite de gasto no financiero, que abarca la posibilidad de que este tipo de gasto no financiero se supere. Hay que destinar el superávit presupuestario, si alguien lo tiene, a una serie de cosas. Y finalmente hay unas obligaciones periódicas de información. Bueno, ya se pueden imaginar ustedes que después de todo esto, lo más normal es incumplir la ley de estabilidad. Es más normal incumplirla que cumplirla. Es que hay tantas exigencias y en muchas ocasiones no están nada claras. Al final, el pobre señor del ayuntamiento de 100 habitantes, como tenemos ahí en Burgos, que tenemos 310 municipios, pues al final una de dos, o se suicida, jurídicamente hablando, o dimite, porque es imposible. Me han puesto un molino ahí arriba que me han mandado 600.000 euros por el molino y no me lo puedo gastar. Porque me dice el secretario que la regla de gasto es solo un 1,5%. Pues yo tengo un presupuesto de 30.000 euros, pues solo me puedo gastar un 1,5% más. Pues nada. Y no tengo deuda además. Pues ahora, remanente. Bueno, todo esto es lo que la ley dice que hay que cumplir. Lo que la ley dice que hay que hacer cuando se incumple es esto otro. Antes de los artículos que yo llamo de las penas del infierno, esos que dicen que nos van a mandar a los hombres de negro, yo soy de negro hoy, pero no he querido forzar la máquina, que nos van a mandar a los hombres de negro, nos van a intervenir, nos van a disolver, todo eso, pues nos dice que tenemos que hacer esto. Cuando se incumplan algunas cuestiones de la estabilidad presupuestaria, de la deuda o de la regla de gasto, hay que aprobar un plan económico financiero. Si se superan los límites de deuda pública, un plan de reequilibrio. Y si se incumple el periodo medio de pago a proveedores, un plan de tesorería. Hay que tener bien clasificados todos estos conceptos. Y finalmente también podemos incumplir las obligaciones de suministro de información, por supuesto, que son un cumplimiento de la ley. Aparte de que creo que te retienen la participación en los tributos del Estado y entonces pues ya sí que te han fulminado. Bueno, pues en última instancia yo creo que lo que hay que cumplir es esto, quiero decir. Cuando tengamos alguno de estos, o hagamos algo que nos genere uno de estos planes, es cuando habremos incumplido la ley de estabilidad y en cuando debemos ponerlo en conexión con la ley de racionalización. Y decir, pues ahora no puedo esto, no puedo lo otro, no puedo tal, no puedo tal. Vale. Bien, hasta aquí la primera parte de mi intervención. Realmente, como ven, no tenía que ver con la ley de racionalización, tenía que ver, por lo menos de forma inmediata. ¿Cómo ve el tiempo, señor moderador? Bien, vale. Segundo, algunas cuestiones. Como seguramente ya les hayan hablado de ellas, pues yo voy a referirme a cuestiones ya más concretas y más técnicas. Fusión de municipios y financiación. Hay una serie de... no me recuerdo lo de la semana fantástica del Corte Inglés, ¿verdad? Hay una serie de rebajas y de incentivos para fusionarse. Creo que nunca vieron en el Ministerio, que me estoy acordando de las que yo fui de TV, aquel anuncio de aquel famoso lavavajillas de Villarriba y Villabajo. De los de Villarriba estaban contentos y se iban a la fiesta porque lavaban la paellera gigante con
pensarse que se van a fusionar muchos municipios, o no deben conocer lo de la dinámica de Villarreal. En definitiva, se va a permitir incrementar la financiación que se recibe. Son siempre municipios de un número de habitantes inferior a 75.000, y ya saben que parte de la participación, el 75%, va a través de un coeficiente vinculado a la población, y nos suben el 0,10. Yo no sé en dinero lo que es esto, no conozco las cantidades que reciben los municipios, pero vamos, así como de primera vuelta, mucho de esto no parece que sea muy... Que cuando vamos a las rebajas y nos hacen el 30 y dicen, joder, yo quiero esperar a las del 50%, ¿no? Esto, pues parece que un 0,10 no es mucho, pero bueno. Segundo, se nos va a respetar, dice, el valor más alto del esfuerzo fiscal medio inverso. ¿No? Pues faltaría más, encima de que me fusiono no la van a hacer usted más bajo, ¿no? La financiación mínima en un municipio es la suma de las mínimas que tuviera cada municipio, aunque hay luego otra cláusula que no la he puesto aquí porque es desincentivadora, que dice que en todo caso la financiación total no puede ser superior a no sé qué incremento desde el año base, ¿no? O algo así. Bueno, ahí está lo que llama un portafuegos. Se suman también las compensaciones derivadas de la reforma del año 2003 de las exenciones del impuesto de actividades económicas. Esta es la que más me llamó la atención, eso de que el nuevo municipio está dispensado de prestar nuevos servicios mínimos según su nueva población. Es decir, aquí, si hacemos un nuevo municipio y va a tener más población, yo entiendo que tendrá que prestar los mismos servicios que el municipio de al lado, si tiene la misma población, porque si no, creamos ciudadanos de segunda. En todo caso, me hubiera parecido razonable que les hubieran dicho, oiga usted, durante 5 años no lo hagan, pero el nuevo municipio, según esta redacción, puede estar toda su vida sin prestar los servicios mínimos que el municipio de al lado, que no se ha fusionado y tenía una población superior, viene prestando. Y al final, pues a lo mejor los habitantes se van a los municipios, no sé, porque claro, si no los presta el ayuntamiento, al final los prestará alguien, cobrando un precio, que no va a pagar el ayuntamiento. A eso voy, ¿de acuerdo? Entonces me hubiera parecido razonable esta exención, en todo caso, acortada en el tiempo. Y luego pues tienen preferencia aquí en todas las subvenciones, que no sabemos si van a seguir existiendo, porque como he dicho, bueno, lo que han desaparecido la actividad de fomento, pues solamente podrán subvencionar lo que diga expresamente que tienen en su competencia. Ya lo demás, yo no me había fijado en ese detalle, pero me he quedado un poco alucinado. O sea, fomentar los intereses propios de cada provincia, que es lo fundamental de una diputación, ahora resulta que ha desaparecido. O sea, que en Burgos les gustaría fomentar mucho lo de Tapuerca, que lo tenemos allí, ahora ya no poder hacerlo. O sea que aquí, pues, no está Orce, ¿no? Pero aquí también tenéis vuestras cosas de la prehistoria, pero no se puede ya fomentar, en ese sentido, ¿no? Bien, tiene también unos efectos presupuestarios la fusión, la clásica subrogación entre derechos y obligaciones. Esta segunda, que es muy divertida también, pero no sé qué tal será en cuanto a su aplicación práctica, eso de que si parte de un municipio genera déficit, pues vamos a hacer un banco malo. Que es lo mismo. Un banco malo, el otro día ya decían que el primer año ya tenía no sé cuántos millones de pérdidas, pues bueno, vamos a hacer un banco malo también con la parte del municipio que se fusiona y que tiene déficit, ¿no? Y entonces lo liquidamos, porque aquí además se utiliza el sentido tradicional de la palabra, no liquidar de cuantificar, sino liquidar, lo vamos a liquidar como el salvaje este, ¿no? Liquidamos el déficit en un fondo sin personalidad jurídica. Fíjense usted. Uno va a la ley general presupuestaria y se encuentra dentro del contenido de los presupuestos esto de los fondos sin personalidad jurídica. Y va a la ley de presupuestos generales del Estado y encuentra alguno. Pero yo en mi vida he visto un fondo sin personalidad jurídica en un municipio. De hecho, no vienen en la ley de Hacienda local. Ustedes ven el contenido de los presupuestos del presupuesto local y no dice el presupuesto de la entidad local y sus organismos autónomos y el de las sociedades mercantiles de capital íntegramente local. Íntegramente, ni siquiera se integran parcialmente. Bueno, pues ahora van a tener que integrar un fondo sin personalidad jurídica. Decidir que se lleva la deuda, el déficit, y decidir qué bienes se lleva para liquidar el déficit. No que haya unos reuniones en las que se decida qué bienes se llevan el déficit, porque habrá tiros. ¿Qué mandamos? ¿El servicio de instalaciones deportivas? ¿Al déficit? ¿Si es el deficitario? No sé. Bueno, quiero decir que en el papel es muy bonito, y hablando desde Madrid es muy bonito. Esto vamos a crear un fondo sin personalidad jurídica para que no se nos pega a la fusión. Pero luego
de lo que produce. Y el año siguiente pues tendrán un presupuesto ya unificado, fusionado, claro. Eso solo faltaría. Bien, contenido de los planes económico-financieros. No voy a detenerme. Me dijeron además que ayer la interpretación del Ministerio de este artículo no es la que yo pensaba, porque la ley dice que además de las medidas de la ley de estabilidad, las entidades locales deberán adoptar estas, como mínimo. O sea, lo dice varias veces con carácter imperativo. Pues no, me decían que desde el Ministerio no, es que tienen que valorar, tal cual. Cuando hay un plan económico financiero, de esos que hemos visto antes, pues hay que tirar por aquí. Y a mí algunas me parecen un poco exageradas, algunas de estas medidas. Eso de suprimir las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que hubieran incumplido con el objetivo de estabilidad, no sé qué, una propuesta de fusión obligatoria, etcétera, pues yo veo con un poco más, ya lo he dicho antes, de matiz el tema de la autonomía local. Quiero decir, déjenles hacer algo, por favor, déjenles. Si no, el seguimiento y asistencia a las diputaciones tampoco me parece razonable. La Diputación es una entidad local igual que el Ayuntamiento, no tiene una potestad jerárquica ni de control. Eso mándeselo a hacer a la comunidad autónoma, si quiere, o haga usted en el Estado, que son los que tienen competencia. Pero la Diputación no puede inmiscuirse en las decisiones presupuestarias del municipio, es lo que yo pienso, en el ámbito de la autonomía municipal, que ya digo, voy un poco más allá de esa interpretación del Constitucional, que por cierto obvia esa otra cosa que España tiene firmada, que se llama Carta Europea de la Autonomía Local, que es un convenio internacional, es un convenio internacional y que los grupos no lo están haciendo de las. Bueno, alguna cosa más. El famoso coste efectivo de los servicios. Yo tampoco les puedo contar muchas cosas sobre él, porque en esa guía que ha sacado el Ministerio diciendo que va a aclarar algunos conceptos, pone coste efectivo de los servicios. ¿Cuándo se va a publicar la orden del Ministerio? Y dicen, pues estamos trabajando en ello. Pues lo que dice, estamos trabajando en ello. Entonces, pues la sacarán. Y cuando la saquen veremos lo que hay que incluir. A mí lo único que me ha llamado la atención es, primero, que este coste efectivo, que podría recordar un poco a ese coste real / previsible que la Ley de Haciendas Locales nos obliga a calcular en las tasas, que también habla de costes directos e indirectos, al final se va a calcular de forma distinta, porque en la Ley de Haciendas Locales se dice que en las tasas para calcular los costes hay que incluir, habla de costes financieros y amortizaciones. Y sin embargo, en el coste efectivo de esta otra ley no hay que incluir las amortizaciones, porque dice la ley que solo se deben tener en cuenta los datos que aparecen en el presupuesto. Y creo recordar, si no me he informado mal, que las amortizaciones no son un concepto presupuestario. Se contabilizan, pero no son presupuestarias, y por tanto no se pueden tener en cuenta aquí. Entonces, no sé si es un despiste o luego la orden va a decir que se incluye, que todo es posible. Todo es posible. Bueno, los efectos del coste efectivo no son lógicamente tan tremendos como aquel otro concepto del coste estándar que yo lo llamaba la apisonadora, que eso sí que era tremendo, ¿no? Ahora pues que te ponen primero lo que parece que es importante, pero es la tontería, ¿no? Comunicarlo al mirar para publicar, bueno, pues comunica y se publica, también lo podemos publicar cada uno. Y luego ahí aparecen algunas cosas que nos han dicho, que ya sé que se dijeron ayer y que yo no voy a entrar en ellas, algunas cosas que sí son de más sustancia. Si el coste efectivo calculado por las diputaciones es inferior, dice al menos un 10%, pues a ver, habrá que integrar los servicios, determinará también las prestaciones de servicios de municipios de menos de 20.000, el seguimiento de los costes efectivos, lo relacionado, vamos, yo no veo aquí a las diputaciones controlando, haciendo un seguimiento de los costes de los. Yo no veo a la diputación del grupo controlando los costes efectivos del ayuntamiento, aunque ahora están un poco peleados, porque uno dice que le debe al otro y el otro al uno, claro, cuando no hay dinero, pues no sé, ¿no? Y también los planes provinciales, ¿no? Pues ya veremos en qué deriva esta cuestión. Bien, del redimensionamiento creo que ya les han hablado, yo también iba a hablar, pero no lo voy a hacer, ahí hubo una ponencia específica. Creo que al final no es tanto como lo que se preveía. Básicamente, y les digo por qué, porque siempre se deja abierta la puerta para que el ente matriz, para el ayuntamiento, aporte y salve a esas entidades, siempre que lógicamente
estén liberados de un plan económico financiero de ajuste. Yo un día me preocupé de contar y creo que me salían hasta 12 planes económicos financieros o de ajuste que pueden estar hoy todavía vigentes y rodando por ahí por los ayuntamientos, porque ha dicho antes Manolo, algunos de la ley de estabilidad vieja, otros de la nueva, otros del pago a proveedores, otros del pago a Pepito, a Juanito, bueno, hay muchos, entonces puede que sea muy difícil que no haya ninguna entidad local liberado de ese yugo, pero bueno, si lo tienen, si están liberados del yugo, pues incluso aunque tengan un plan económico, pueden realizar aportaciones patrimoniales a la sociedad si el año anterior han cumplido con estabilidad. Y eso, ya digo, es una vía de escape muy interesante, porque mientras tú sigas inyectando dinero, no te obligan a aprobar el plan, no te obligan a extinguirlas, pero claro, tú luego tendrás que responder ante tus ciudadanos de que has metido dinero en una sociedad que luego acababa en 3 años yendo a pique. Claro, es decir, que no es tanto como se podía prever. Bien, en esto sí que soy más combativo. Esto que se inventó también en el último momento de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Diputación pudiera aprobar un presupuesto cuando, estando en situación de prórroga, el Pleno no llegara a un acuerdo. Porque a mí eso ya sí que me desmontan todas mis estructuras, ¿no?, de lo que era el principio de competencia y el principio democrático, porque claro, al final el Pleno están representados proporcionalmente los que hemos votado los ciudadanos, pero en la Junta de Gobierno no. La Junta de Gobierno dice la ley de bases que va a nombrar el presidente de la entidad local y nombrar quien quiere. Entonces puede que incluso no teniendo mayoría en el Pleno tenga una Junta de Gobierno con mayoría. Entonces, pues muy bien. Todo eso son, salvo el presupuesto, que es necesario indirectamente, el resto de cuestiones son obligatorias por la ley de estabilidad, porque si no vienen los dineros, no cierran, tal, pero yo creo que realmente existía ya la solución, porque yo creo reflejar en esta transparencia qué pasa, cómo incide esta nueva competencia de la Junta de Gobierno en el presupuesto. Bueno, pues, a mi entender, la fase de elaboración del presupuesto funciona igual, el presidente de la entidad local lo remite antes de ese 15 de octubre y el Pleno, es la primera vez que se tiene que pronunciar, lo hace. Si consiguen, si está el presupuesto prorrogado, consiguen la mayoría, es fácil, fue gloria, no pasa nada, pero si no consiguen la mayoría, aquí legalmente caben 3 alternativas, ahora las 3. Pueden seguir adelante sin presupuesto, a ver si se vuelve a prorrogar, sin perjuicio de que sigan negociando, lógicamente. Pueden plantear esa otra cosa que se hace muy pocas veces, pero que se ideó para desatascar estas situaciones, que es la cuestión de confianza vinculada al presupuesto, que yo creo que es la solución. Si usted no tiene mayoría, obligue a que los otros le echen y se convocan nuevas elecciones o nuevo alcalde. Hágalo, confese. O si no, lo que se puede hacer es, después de la ley de racionalizaciones, a partir de ese momento, la Junta de Gobierno sustituye al Pleno en toda la tramitación del presupuesto. ¿Vale? Entonces, todos los trámites que antiguamente correspondían al Pleno, aprobarlo, responder a las reclamaciones, ahora lo asume la Junta de Gobierno. Me parece una solución muy buena desde el punto de vista de la eficacia, porque claro, si no hay una situación de bloqueo más, pero siempre que haya prórroga, claro. Pero no me parece muy bien desde la teoría clásica, digamos, del presupuesto de los principios, no es que yo todavía vivo en el mundo de YouTube en ese sentido. Bien, ¿qué otros aspectos jurídico-financieros? Me estoy extendiendo mucho, pero tenéis que haber avisado. Esa disolución de entidades de ámbito territorial inferior al municipio, también que no presenten las cuentas, pues lo tendrán que hacer. Tampoco sabemos hasta cuándo llega la obligación. Si una entidad local de estas hacía 20 años que no presentaba cuentas, pues quizás lo presentará ahora todas, porque no dice nada la ley. Y luego el tema de las obligaciones de información relativas a la liquidación, que ahora se ha ampliado no solo al Ministerio, sino al Tribunal de Cuentas. También te dejan sin la participación en los tributos del Estado. Y por último, pues también esa otra modificación del artículo 38 de la Ley del Suelo, que también se introdujo, pues, creo que de Nochebuena, cuando estábamos todos en la cena de Navidad, porque me pareció así como las setas en otoño, la cual, pues si alguien quiere comentar algo, yo lo voy a dejar para el debate, porque a mí
deuda comercial, todas esas operaciones según que la entidad deudora esté sometida a presupuesto limitativo o no. Y lo que decía es que es un poco compleja porque luego dice que hay que reponer lo dispuesto, o sea, es una... Incluso en tono de broma lo tengo puesto por escrito, aunque no lo tengo publicado, de que esto es un supuesto de cambio de deuda comercial o financiera actual por un supuesto de autodeuda. O sea, el ayuntamiento va a ser deudor de sí mismo, pues claro, en la teoría general que se lo cuentas a un civilista y se cae de la silla, ¿no? Que uno va a ser acreedor y deudor de sí mismo, porque va a tener que devolverse a sí mismo el importe de ese patrimonio público del suelo en hasta 10 años. Bueno, ya digo que si alguien tiene alguna cuestión, lo podemos comentar, y este es mi correo, por si cualquiera, pues saben que